porque sabías que vez tras vez me tropezaría. Oh, yeah. Paciente eres en mis debilidades, calmas todas inseguridades. Puedo ver cuánto tú me amas. Tu gracia es sin medida, tu mano siempre me cuida. Eres mi Dios que no falla. No me soltarás, no me dejarás. Eres confiable, liberas, amor sin igual. No puedo negarlo, amas sin medida. Eres fiel en todo tiempo, haces tu amor. Es suficiente sin merecer. Oh mi Dios, eres fiel. Oh mi Dios, eres fiel, yeah. Sí, Señor. En mi necedad yo me he alejado, pero tú nunca me has dejado. Tu gracia, tu amor me persigue, yeah. Tu gracia es sin medida, tu mano siempre me cuida. Eres mi Dios que no falla. No me soltarás, no me dejarás. Eres confiable, liberas, amor sin igual. No puedo negarlo, amas sin medida. Eres fiel en todo tiempo, haces tu amor. Es suficiente sin merecer. Oh mi Dios, eres fiel. Trato de entender amor como el de él, que sin merecer todo lo entregó. Sé que es verdad, siempre lo será. No me dejará, no me dejará. Trato de entender amor como el de él, que sin merecer todo lo entregó. Sé que es verdad, siempre lo será. No me dejará, no me dejará. Oh mi Dios, eres fiel, yeah. Oh mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Si esa ofrenda de palmas es para el Señor, désela más fuerte, porque Él es digno y merecedor de ser alabado. Por su gracia fuimos salvos, por su gracia estamos aquí, por su gracia, amados hermanos, podemos gozar de una vida eterna. Así es de que gloria a Dios, amados hermanos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes esta preciosa mañana, ¿verdad? El Señor nos ha traído este día, nos ha dado respiración, nos ha dado la fortaleza y puso en nuestro corazón el estar en su casa. Así es de que les voy a pedir que tomen su lugar. Gloria a Dios. Y quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, a todos mis amados hermanos que vienen de visita o vienen por primera vez. Gloria a Dios por ello, ¿verdad, amados hermanos? Y también quiero dar por ahí un saludo a todos los que nos sintonizan a través del Facebook en Iglesia Cristo Viene Baytown, Texas. Como siempre, les invitamos que le den share para que mucha gente se vea beneficiada de esta preciosa prédica y de esta preciosa alabanza. También gracias a los que nos sintonizan en YouTube en Visión Celestial TV. Las prácticas judías del día tan especial que es el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro calendario no se alinea en una forma exacta con el calendario judío, pero andamos muy cerca por ahí. Y varían conforme calendario solar al cual estamos sujetos. Pero un consejo a todos y cada uno de ustedes como hijos e hijas de Dios: si usted quiere conocer en una forma más completa lo que significa la redención de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios para la salvación de la humanidad, usted necesita meditar y estudiar constantemente el libro 23 de Levíticos. En ese libro de Levíticos, en el capítulo 23, se nos habla de las 7 fiestas santas que Dios le dio a Israel como una orden, como una ley, para que las viviesen, las practicasen y las comprendiesen. Y cada vez que usted las estudia, las medita y logra entender los simbolismos de ella, los significados, los paralelos, etcétera,
usted conoce cada día mejor el plan de Dios. El plan de Dios de la redención no es solamente, ¿verdad? Dios no solamente quiere que usted y yo estemos aquí con la vida eterna que Él nos ha dado gratuitamente, sino que quiere que conozcamos por qué lo hizo, cómo lo hizo y en qué forma, etcétera, etcétera. De manera que hoy en este día estaré hablando de ese día tan especial que es el día de la entrada triunfal que usted y yo conocemos, cuando Jesucristo descendió al templo montando un burrito. Y hoy en este día estaremos hablando bastante del capítulo que cantaban, entonaban desde las 9 de la mañana hasta que se terminaba la reunión en el templo. En el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 3 empieza la palabra de nuestro Dios en este capítulo. Perdón, esa es la primera orden de parte de nuestro Dios y luego entramos al capítulo. Dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo. ¿Qué le parece si le damos lectura a todos unánimes, como lo acostumbramos a veces? Diga conmigo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Esta orden, como ya la conocemos la mayoría de los creyentes, se la dio Dios al pueblo de Israel cuando estaban todavía esclavos en Egipto. Dios se la dio a Moisés para que la pasara al pueblo, y así se empezó a practicar desde ese tiempo. Transcurrieron 1600 años para que literalmente se cumpliese lo que el pueblo de Israel empezó a practicar, y conforme la revelación de Dios empezó a entender. Pero 1600 años, aunque es un número pequeño en nuestra lengua, sin embargo 1600 años es mucho tiempo. Para tener una idea, nosotros como país tenemos acá en Estados Unidos, o desde que se fundó Estados Unidos, alrededor de unos 250 años, un poquito más. El pueblo de Israel lo estuvo practicando primeramente en el desierto, después en la tierra de Canaán, y los últimos 1000 años después de la construcción del templo fue cuando el pueblo de Israel lo empezó a estabilizar en una forma formal, y ya año tras año tras año lo estuvieron haciendo, excepto unos 70 años cuando estuvieron fuera del pueblo, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Israel, como ya lo he dicho, tenía esto bien ordenadito, y aún habían puesto algunas cosas, adherieron algunas cosas de su propia inspiración para este día tan especial. Para que tengamos una idea cómo se llevaba todo, el Dios eterno le había dicho a Moisés que el 10 del mes de de Abib, se apartare cada uno un cordero y que lo sacrificara en el día 14. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar la Biblia como creyente, yo tenía bastantes dificultades con interpretar correctamente lo que pasa en los evangelios a lo que Dios había dado orden que se hiciera allá en el libro de Éxodo. Porque en el libro de Éxodo menciona un cordero, el día 14 se sacrificaría. Pero acá en el Nuevo Testamento encontramos que había dos corderos. Encontramos el cordero que se iba a sacrificar en el templo, y el cordero que Jesucristo ordenó a los discípulos que le preparasen en el aposento alto. O sea que se disfrutaban dos corderos en el tiempo de Jesús. Uno era por familia, recordando lo que había acontecido en Egipto, y otro era con todo el pueblo. Este era el cordero que se preparaba el día 14. Bueno, ese día 10 encontramos nosotros el profeta Zacarías por ahí unos 650 años antes de que aconteciese literalmente. En el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, se dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted se puede imaginar cuando el pueblo de Israel escuchó las palabras de este profeta y sacerdote de Dios, las expresiones de cómo vendría el rey, de cómo vendría el redentor. Para nosotros, cuando lo tratamos de interpretar con nuestro conocimiento de nuestra sociedad, pues a veces no lo entendemos con claridad. Pero la costumbre y las prácticas entre los pueblos antiguos, cuando un rey iba a entrar en una ciudad montando un caballo, era un simbolismo de que venía de conquistar y venía a tomar el control de tal reinado o de tal pueblo.
Pero cuando un rey venía montando un asno, su simbolismo era que venía en son de paz, que venía en espíritu de humildad para tomar el pueblo que le estaba esperando. El pueblo de Israel no lo entendió con mucha claridad en este momento. Poco a poco se le fue revelando. Algunos cuantos lo entendieron, y los que lo entendieron pues lo disfrutaron muchísimo. Pero usted puede imaginarse montando un burrito. A veces podemos menospreciar el asunto de este animalito, pero los que conocemos de ellos, si una persona quiere disfrutar su caminata de un lugar a otro, si no hubiera los vehículos que existen ahorita, como en los tiempos de antaño, un caballo no lo deja a usted reposar muy bien por su forma de caminar, un poquito brusca. Pero un burrito camina como uno de esos carros de los ¿cómo? Como un Cadillac, como dice el hermano. Son suaves, bueno, ahí se puede dormir y tranquilo, dando a entender la paz de nuestro Dios manifestada aún en estas cosas tan pequeñas. Viene el rey de Israel montando un burrito. El pueblo de Israel se reunía, como ya lo he predicado y lo seguiremos haciendo mientras el Señor venga. El pueblo de Israel venía el día 9 del mes de Aviv. Se reunían, nomás trate de meditar. Se reunían en el monte de los olivos. Estamos hablando no de 100, 1000, 10,000 personas. Estamos hablando posiblemente de cientos de miles de personas. Se reunían todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, que pertenecían al pueblo de Israel en todas las provincias, en todas las tribus, las 12 tribus. Y venía el pueblo de Israel que había sido esparcido o estaba por todo el imperio romano. Todos se reunían en esta fiesta. Dios les había dado una orden que ninguno dejase de asistir a esta fiesta tan especial, que lleva un proceso de 7 días. El pueblo de Israel se hacía campaña en el monte de los olivos, formaban sus casitas con ramas, etcétera. Tenían su cafecito, tenían ahí sus taquitos, sus tamalitos, etcétera, etcétera. No, eso ya es extra. Eso es del pueblo hispano, ¿verdad? El pueblo latino. El pueblo de Israel se reunía, imagínense, para los niños. Eso es lo que me impacta a mí, la forma en que de seguro lo interpretaban los niños. Era el día más esperado de todos los niños, porque iban a pasar unos días de fiesta tan especiales. Usted no tiene ni idea, si nunca lo ha practicado, el ir con su familia y con sus niños de día de campo y pasar la noche ante la fogata, asando por allí las fajitas, qué sé yo. A los niños se les queda grabado en su mente y en su corazón esos momentos tan especiales. Pues el pueblo de Israel lo practicaba año tras año. Por eso era el día más esperado por el pueblo de Israel. Déselo a nuestro Dios. Ahora, eso era el 9 en la tarde. Para el amanecer el 10, que iniciaba el 6 de la tarde de ese día, al amanecer a las 6 de la mañana, el pueblo se empezaba a preparar para la peregrinación que iban a hacer. Una peregrinación que iban del monte de los olivos hacia el templo. Y como les mencioné ya, estoy hablando de cientos de miles de personas. No era algo pequeño, no era algo insignificante. El monte, de seguro, con tanto cántico, con tanta alabanza, de seguro que se sacudía el monte de tiempo en tiempo por la presencia del Dios eterno y el pueblo de Israel, que en ese momento se reunía para darle la gloria. Algo muy especial. Yo lo pienso y me alegro mucho. Tenían su orden, y para que usted más o menos lo entienda cómo se armaban o cómo se organizaban. Primeramente se ponía el sacerdote. Ya tienen el cordero que habían preparado. Lo separaban ese día, el cordero más especial que encontraban en todo el reino de Israel. El sacerdote, el sumo sacerdote, con su gente, su casa, los hijos de los coatitas, de la ascendencia de Coat, se reunían y tomaban el corderito. Y va la familia del sacerdote caminando hacia adelante mientras entonan el Salmo 118. Atrás del sacerdote, del sumo sacerdote, va la casa real.
que en este caso tanto el sacerdote estaba por ninguna parte, Caifás, y también el rey Herodes, eran gente impía, pero eso lo practicaban año tras año. Y atrás va toda la casa real. Adelante va el sacerdote con su indumentaria, su vestimenta de gloria que Dios había ordenado a Moisés y a Aarón que construyesen para el sumo sacerdote. Algunos estudiosos bíblicos dicen que la vestimenta que usaba el sumo sacerdote a nuestro tiempo tenía más o menos un valor de $30 millones, con las piedras que tenía, el pentoralgo que llevaban aquí al frente, la corona, la mitra de oro con sus piedras preciosas, diamantes, etcétera. Estaba en un promedio de unos 40 millones de dólares según algunos estudiosos. Vaya usted a saber. Viene la familia real. Era el día que vestían lo mejor posible. Ahí viene la familia real, de realeza. Después del rey lo seguían todos los sacerdotes de la tribu de Leví, con sus cánticos, con sus alabanzas, etcétera. Después de ellos venían los predicadores, los fariseos y los escribas. Y no estoy hablando de 2 o 3 personas, estoy hablando de miles de ellos. Se reunían. Y al final de cuentas venía todo el resto del pueblo de Israel. El pueblo ya está entrando cerca del templo y todavía la gente viene allá en el monte de los olivos. Lo que quiero es que entendamos el concepto, la tradición, el propósito divino de nuestro Dios. Mientras entonaban este Salmo 118, que empieza de esta manera, en el capítulo 118, versículo 1, dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuerde que para este tiempo ya la mayoría traen sus ramitas de los árboles de oliva y traen las palmeras. Este asunto de las palmeras es un recuerdo de cuando tomaron a Jericó, cuando entraron a la tierra, es otra historia. Pero vienen con sus palmas y sus ramas y empiezan a entonar este cántico. Nadie sabe la entonada, la tonada, perdón. Nadie la conoce. Alababan a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego vienen 3 porciones donde dice: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Y luego viene: diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa que teme, o todos los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. ¿Qué le parece? Era el canto. La alegría, el gozo, la felicidad al entonar este cántico que venían practicando principalmente los últimos 1000 años. Es algo tan lindo, me imagino. Yo cuando estoy estudiándola, yo quiero ver el proceso, todo el ambiente de cómo se vivía. A mí me tocó participar en peregrinaciones cuando estaba jovencito, y es una alegría, es un gozo. Esté bien dirigida a Dios o no lo esté, pero en sí la práctica es muy bonita. Y el pueblo que llevaba la dirección con voz fuerte motivaba al pueblo a decir. ¿Se imaginan ustedes haciéndolo? ¿Qué le parece si usted estaría dispuesto a hacer esa expresión? ¿Hacemos una práctica aquí en forma de coro? Yo digo la primera porción y ustedes dicen: para siempre es su misericordia. Muy bien. Bueno, a ver cómo suena. Diga la iglesia que. Muy bien. Ahora viene la parte de los predicadores, de los cantores, de los servidores del púlpito, y ellos son los que van a hablar en esta ocasión. Diga ahora la casa de Aarón que. Creo que ahí mucha de la iglesia dijo, ¿verdad? Ahora todos los que teman a Dios, todos los que teman a Jehová, los que no lo hagan, no lo digan, solamente los que teman a Jehová, porque esa es la forma correcta de hacerlo. Digan ahora los que temen a Jehová que. Ay, gloria a Dios, deje darles un aplauso, ¿me entienden? De seguro que si hubiéramos vivido en ese tiempo nos habrían admitido en el coro. Prosigue el Salmo 18 en el versículo 15. Viene una porción muy hermosa de alabanza. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y luego vienen 3 expresiones que siempre las encuentra muy seguido en la Biblia, que está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La diestra de Jehová hace proezas. Luego prosigue el 16: la diestra de Jehová es sublime.
Y la última porción dice: la diestra de Jehová hace valentías. Déselo a nuestro Dios. Si yo le pregunto, mínimo el 50% de la congregación me diría la forma correcta del simbolismo de esta expresión. ¿Quién o qué es la diestra de Jehová? La diestra de Jehová. ¿Quién es la diestra de Jehová que hace proezas? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios unido en la persona de Jesús. Él mismo lo afirma, que el Padre estaba con él y el Espíritu Santo estaba con él. En Jesús se encuentra toda la plenitud de la deidad, dando a entender que donde estaba Jesús actuando, también se encuentra el Padre con él y el Espíritu Santo obrando. La diestra de Jehová hace proezas. Y luego viene la afirmación muy hermosa: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y eso es lo que usted y yo debemos de decir constantemente: no moriremos, sino que viviremos. No moriremos, sino que viviremos y cantaremos por toda la eternidad los cánticos de nuestro Dios eterno. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Y estas eran paradas que hacía el pueblo de Israel cuando elevaban con sus palmas y sus ramas hacia el cielo, haciendo ciertas prácticas, costumbres que empezaron a tomar, que se formó un hábito entre el pueblo de Israel hacerlo. Prosigue el Salmo, Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Usted encuentra esta expresión muy seguido en nuestras enseñanzas, en las expresiones de los ministros. Este es el día que hizo Jehová. Sabemos que todos los 7 días los hizo Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero este día es especial. Este día es especial, y esta expresión en la Biblia se está refiriendo a este día específico donde Dios ordena que se aparte un cordero. Imagínense, y esto empezó en Egipto. En Egipto, para mostrar Dios su misericordia y cumplir con la humanidad su promesa de redimir a todos aquellos que quisieran ser redimidos. Dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego viene una expresión del cántico: oh Jehová. El pueblo de Israel era bien directo con Dios, hablaba bien directo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Esa es la oración de los creyentes, ¿sí? Señor, gracias por salvarme, pero ahora también prospéranos. Amén. Y luego viene la última expresión: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Yo creo que repetí una cosa allí que no debe de estar en el versículo, donde la porción dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Luego la última porción dice: desde la casa de Jehová os bendicemos. O sea que desde el templo os vamos a bendecir. Esta era la responsabilidad del pueblo de Israel. Mire, el cántico en la lengua original, le voy a pedir a la joven que me ponga esa porción que les escribí. Ahí se encuentra, como les he mencionado, no creo, al menos yo no lo sé, que alguien conozca la tonada o el tono del cántico, porque todo era un canto. ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos, pero sí conocemos la lengua. Estas eran las expresiones dichas por todo el pueblo, de manera que hoy en este día usted y yo podemos pronunciar las palabras, al menos de este cántico, en la forma original. Y el momento que lo expresaban con sus palmas, esto fue algo que se adhirió al servicio, a la ceremonia de este día tan especial, donde el pueblo de Israel, cuando decían una expresión, levantaban sus manos con sus palmas y sus ramas hacia al norte, donde vienen los juicios, la Biblia lo dice. Luego se volteaban y lo hacían hacia el sur. Después volteaban hacia el este, y enseguida a la cuarta la volteaban hacia el oeste. Luego levantaban todas sus ramas y sus palmas hacia arriba, y después las tendían hacia el suelo. Con esta práctica, usted sabe que cuando se hace algo en orden, organizado, se mira muy bonito, se mira muy precioso. Aún hasta los que miramos los deportes, a veces el pueblo de México creo que inventó una idea de hacer lo que le llaman la ola, ¿verdad? En el deporte,
donde se levanta la gente y se mira muy bonito, que ya esto ya está por toda la tierra. Se levanta la gente y unos se van levantando y luego se van levantando los demás. Se mira muy bonito, en forma organizada, en forma sincronizada, ¿verdad? Bueno, esto lo hacían de esta manera. Usted se puede imaginar lo hermoso que se miraba cuando levantaban sus ramas y luego se iban hacia otro lado y luego hacían los cambios hacia arriba, pero al mismo tiempo estaban diciendo porción del canto. Y dice así, diga conmigo, lo que está escrito allí, la primera era Ana Adonai Hoshiana. Diga conmigo, Ana Adonai Hoshiana. La segunda parte, Ana, dígalo, ándele así, háganlo más fuerte. Lo que viene la tercera, Ana Adonai. Muy bien. Una vez más repetitiva, Ana Adonai. Luego la parte Baruch Haba era cuando levantaban sus brazos hacia arriba, sus palmas hacia arriba, sus ramas, que dice así, dígalo conmigo. Y luego así la última parte, que es para la tierra, Bishem Adonai. Déselo fuerte a nuestro Dios. Literalmente lo que estaba diciendo el pueblo en este cántico para nuestra lengua, dice así: Señor, por favor, sálvanos. Señor, por favor, sálvanos. Eran repetitivas las expresiones en las primeras cuatro. Señor, mándanos prosperidad. Señor, mándanos prosperidad. Diga conmigo estas cuatro cosas. Las repitemos. Diga conmigo: Señor, por favor, sálvanos. Una vez más: Señor, por favor, sálvanos. En esta sí díganlo todo más fuerte, porque yo es lo que veo que se requiere en estos momentos. Diga conmigo: Señor, mándanos prosperidad. Una vez más: Señor, mándanos prosperidad. Y la última expresión: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo no vamos a honrar a nuestro Señor? Mateo dice algo con respecto de lo que estaba aconteciendo en el proceso en el capítulo 21, verso 8 en adelante. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Recuerde, donde viene Jesucristo montando el burrito. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora vea el versículo, déselo fuerte a nuestro Dios. Ahorita le doy lectura a los siguientes dos versos, al 10 y al 11. Cuando el pueblo de Israel decía estas palabras, para nosotros las escuchamos año tras año y posiblemente nos suenen como muy conocidas, y gloria a Dios que lo son. Pero cuando el pueblo empezó a clamar diciendo: Hosana al Hijo de David, o bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ponga atención lo que estaba aconteciendo. Lo venían practicando por mínimo por los 1000 años en una forma bien ordenada desde que se construyó el templo. El pueblo de Israel lo hacía año tras año, conociendo los líderes y los ministros que estaban hablando de que un día vendría el Hijo de Dios, el Hijo de David. Por eso lo encuentra mucho en los evangelios. Cada vez que alguien expresaba Hijo de David, estaba diciendo Dios encarnado, el ungido de Dios, el enviado a las naciones. Sabían perfectamente lo que estaban pronunciando. El sumo sacerdote, un hombre que no tenía ninguna conexión espiritual con Dios, y el rey de Israel, en este caso Herodes, más impío que ninguno, muy pocos de los que menciona la Biblia. Ellos no les interesaba más que el ser reconocidos ante el pueblo. Y cuando estos, recuerde el proceso, lo he mencionado en algunas ocasiones, quizás uno lo oigan por primera vez, va el sumo sacerdote, algunos de parte de la familia llevando el corderito. Atrás viene la procesión, el rey, los levitas, los cantores y el resto del pueblo. Y de pronto, atrás de todos ellos va alguien montando un burrito.
Y las multitudes que iban estaban acostumbradas a seguir al sumo sacerdote, queriéndose acercar queriéndose arrimar lo más cerca posible a donde iba el cordero. En esta ocasión la mayoría de la gente empezó acá con este grupo de personas y viendo al que iba montando el burrito, como que toda la atracción, toda la alegría y todos los ojos de todos se fueron al que venía montando el burrito. Y de esto de seguro que le fastidió al sumo sacerdote y a los principales. Esto es que está pasando, esta es una idolatría que está pasando, esto es lo que el Señor nos ordenó que hiciéramos, y ahora todos estos están yendo para atrás y acá nos están dejando solos a nosotros. Y la cosa sonó bien feo a sus oídos cuando empezaron a oír las palabras que empezaron a decir: Hosana al hijo de David. Ellos no tenían ni un concepto claro, no tenían ninguna noción. Cuando el pueblo empezó a decir Hosana al hijo de David, están diciendo: bendito el Hijo de Dios, el creador del universo, el redentor de la humanidad, bendito el prometido, el ungido del Dios eterno, el Santo de Israel. Todo esto empezó a cruzar por las mentes de estos hombres religiosos. No era cosa sencilla directamente y abiertamente decir el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Por 1000 años se venía practicando y esperando, hermanos, para que de pronto suenen estas expresiones. Ya de por sí le tenían cierto coraje y cierto odio a Jesús por todo lo que había hecho, pero esto sí se lo dijo a toda la comunidad de Israel, del Imperio Romano. Y estos empezaron a decir: bendito, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Había una situación, un ambiente espiritual y religioso y político gigantesco en ese momento. De seguro que se podía cortar el ambiente con una cuchilla, como dicen por ahí. Estos se volcaron bien ofendidos de que le dijeran a aquel carpintero, según su profesión, de que le dijeran a aquel nazareo o de la tierra de Nazaret, o aquel hijo como conocían de María y de José, que le dijeron: tú eres el Dios encarnado, tú eres el redentor, el salvador de la humanidad, tú eres el que vienes a redimir al pueblo de Israel y quitarle el yugo que los romanos tienen sobre de él. Imagínense. Por eso vea cómo se le acercan con temor y respeto y odio. Se le acercaron a Jesús los religiosos. De seguro que se pararon: guarda, espérate aquí con el corderito, vamos a ver este asunto. No podemos ir en esta condición espiritual, no podemos ir con estos sentimientos y meternos en el templo. Queremos acabar con estos que vienen quebrantando toda la palabra de Dios. Y le dicen a Jesús: cuando entraron a Jerusalén, toda la ciudad se conmovía diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Si usted lee el original, según tengo entendido por los estudiosos bíblicos, la palabra en hebreo ¿quién es este? Es la misma expresión que decir ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En el hebreo original, arameo, y ¿quién es este? Es la misma cosa. ¿A dónde lo lleva usted esa expresión? Cuando ellos la dijeron, Dios no permitió que se pusiera nada aquí en las Sagradas Escrituras que no tuviera un significado importantísimo. La expresión esta se había dicho 1600 años antes. Imagínense, la misma expresión, el mismo sonido, la misma palabra. Cuando se levanta el pueblo de Israel y al amanecer miran la tierra llena, blanquísima del maná que había descendido, y empezaron a decir el nombre que le dieron al maná es ese. ¿Qué es esto? Usted y yo lo conocemos por maná. El pueblo de Israel los pronunciaba: ¿qué es esto? Lo mismo que este pueblo empezó a decir: ¿quién es este? Si lo dijéramos en el mismo original, es la misma cosa. Este es el maná que descendió del cielo. Amén. Isaías expresó unas palabras
por allá unos 700 años antes de este suceso, en el capítulo 26, versículo 1 al 3 dice así: en aquel día, está refiriéndose a este día, cantarán este cántico en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Y luego dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y luego el 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Déselo a nuestro Dios. Unos años antes, 300 para ser exacto, el rey David escribió estas palabras, para que usted vea todo lo que está aconteciendo y cómo se están armando todas las cosas conforme lo que Dios había establecido. Salmo 24, 7 en adelante dice así, y usted va a encontrar algunas expresiones. Dice así la palabra de Dios: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Lo dice dos veces la escritura. ¿A qué puerta se refería? A la puerta que se encuentra en el muro que rodea el templo, la puerta de oro que se le conoce, que está rostro o cara al monte de los olivos. Para que lo entienda un poquito mejor, comprendamos esto. El muro que rodea el templo, el muro de los pobres que está a la parte del sur, hace esquina con el muro que está hacia el este. Se encuentra el muro sur, conecta con el muro del este. Por las puertas del sur entraban cada día de fiesta, y cada reunión en el templo entraba todo el pueblo que se le consideraba el pueblo pobre. Por eso se le conoce el muro de los pobres. Y fue construido en los tiempos de Nehemías por gente pobre. Una historia muy interesante. El muro que está hacia el este, como sabía el pueblo de Israel, se dejaron que ese muro fuera construido por la gente rica, porque siempre el este tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la puerta este se encuentra en el muro este se encuentra esta puerta. Y cuando conecta el muro del sur con el este, hay una piedra arriba del muro que une, como si fueran ladrillos, que une el muro del sur con el muro del este. ¿Y por qué dice ese pastor que tiene que ver esa construcción con nosotros? Porque esa piedra tiene un nombre especial. Y era donde se subía el sumo sacerdote año tras año en la fiesta, juntamente con sus asistentes, para tocar el shofar y las trompetas de plata. El sumo sacerdote ponía su pie en la piedra gigantesca. ¿Cómo considera usted que se llamaba esta piedra? Gloria a Dios, mi hermana, se fue adelante hasta el tiempo nuestro. En los tiempos de ¿cuál era el nombre que le daban a esta piedra que unía el muro del sur con el muro del este? Esta piedra que une a los dos muros se le llama la piedra angular. La piedra angular que detiene y conserva a los pobres unidos a los ricos. Dios no vino a redimir solamente a los ricos, vino a redimir también a los pobres. Y en su infinita misericordia nos conserva unidos. Y Dios nos revela en este cántico que Jesucristo va a entrar dos veces que se sellaron en el cielo por esa puerta. Por esa puerta solamente entraban el sumo sacerdote y entraban los reyes de Israel. Y solamente una vez al año se le permitía entrar a todo el pueblo por esa puerta, y era este día. En este día todo el pueblo de Israel podía entrar por esa puerta. Y en esta ocasión lo sella el Señor a través del salmista, el hijo de David, que andaba conforme al corazón de Dios, que la puerta levantara sus cabezas. La puerta la sellaban, o sea, con candados y eso, para que no se abriese hasta ese día. Por un ladito tenía unas puertas donde entraban en cada servicio los reyes y los sacerdotes. Pero ponga atención: alzaron puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hace 2000 años entró ese Rey de Gloria montando un burrito.
seguido por el pueblo. Y luego viene la expresión: ¿quién es este Rey de gloria? Dios mismo les da la respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Luego viene una expresión más: alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Esto es lo que va a acontecer el día que Jesucristo venga. En ese tiempo iba todo el pueblo de Israel siguiendo a Jesucristo. Cuando Dios le dio una orden a la puerta: ábrete, levanta tus cabezas, ábrete, va a entrar el Rey de gloria. Y está dada una orden que el día que Jesucristo retorne, según el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, siendo acompañado por todos los redimidos de Dios montando caballos blancos. En esta ocasión Jesucristo dice que va, y su caballo, y seguido por todos nosotros, pone su pie en el monte de los olivos. Y hay un estruendo en el monte de los olivos, según la revelación de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras, que existe una grieta, un terremoto tan fuerte que sacude a toda la tierra de Canaán. ¿Y qué va a acontecer? ¿No es extraordinario que esta puerta se cerró en el año 700 de nuestro tiempo? 1300 años se cerró. Está sellada esa puerta. La sellaron los árabes cuando en las cruzadas lograron dominar al pueblo de Israel y a los europeos. Sellaron esas puertas, y por los 1300 años ha estado sellada. Pero Dios ya le dio una orden: cuando Jesucristo descienda sobre el monte de los olivos y pondrá su pie en el monte de los olivos, y dice: y la tierra se estremecerá y será abierta una ruta. Va a abrir esa puerta. Va a abrir esa puerta. Y la iglesia de Dios, con todos los creyentes de antaño, judíos y gentiles, vamos a ir tras de él, posiblemente entonando el mismo canto: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. A mí me ilusiona mucho, porque lo que he meditado por tantos años lo voy a poder vivir en persona, como dicen por ahí. Amén. En 2 ocasiones Dios da una orden a esta puerta, y no es extraordinario que esté cerrada por 1000. Han tratado los judíos, han tratado los árabes de querer abrir esa puerta, y por cuestiones políticas no se les ha permitido. ¿No es algo extraordinario? Los árabes no quieren al Mesías, y los judíos de presente están casi en la misma posición. Pero nadie ha podido abrir esa puerta. Son unos cuantas piedras allí, hombre, no es gran cosa. ¿Pero por qué? Porque el dedo de Dios está en el asunto, y no la van a abrir. Va a decir: ¿cómo es posible que no la puedan abrir? ¿Sabe usted que si se abriera esa puerta iniciaría la tercera guerra mundial? Así, ¿cómo, pastor? Los árabes, conociendo la historia de los judíos, decidieron hacer un cementerio enfrente de la puerta y plantar, enterrar a sus muertos en ese lugar, para que los judíos no vinieran a quizás violar el lugar santo y fueran a abrir esa puerta. Pero los judíos ricos, los que tuvieron dinero, también con permisos y con pagos y con dádivas, también se plantaron allí y se sepultaron allí. Y está eso lleno de un cementerio de muertos allí, árabes y judíos. Y la escritura dice que cuando Cristo ponga su pie en el monte de los olivos, las tumbas se van a abrir, no solamente en ese lugar, en toda la tierra. Imagínense. Son historias que cuando uno las escucha, muy bonitas. Lucas escribe algo que el Mateos no menciona. En el capítulo 19, versículo 37: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, como comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que han visto. Ponga atención, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Aquí vienen los religiosos ya casi para explotar. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al maestro: reprende a tus discípulos, te están diciendo que tú eres el creador del universo. Escucha lo que están diciendo, repréndelos. Están violando la ley, están blasfemando.
diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Cristo, como el rey manso que venía en ese momento, les dirige estas palabras muy conocidas por todos nosotros. Él respondió y les dijo: ¿cómo hablaría el Señor? No, vaya usted a saber su sonido de su voz. Pero cuando él hablaba, todo se estremecía, téngalo por seguro. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callan, las piedras van a adorarme, las piedras van a clamar. Las piedras. Aleluya. Sí, hermano. Dice otra expresión en Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 19, 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas menciona la parte negativa del asunto de la peregrinación. Mateo solo menciona las cosas hermosas que estaban profetizadas. Lucas no andaba en esa reunión, no andaba en esa peregrinación. Lucas se adhirió al grupo de apóstoles más tarde, un doctor en profesión. Y en parte Lucas era el único gentil. Entonces él, según la historia, lo que él tiene conocimiento y lo que el Espíritu Santo le reveló, dijo otras cosas que Mateo no mencionó. Y dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle, lloró sobre ella. Esto es Jesús. Imaginen la multitud que lo venía siguiendo, la multitud enfrente, la condición de estos religiosos enojados con él. Era el día que hizo Dios. ¿Para qué hizo Dios ese día? Lo hizo con esta razón, con esta meta de que el pueblo de Israel aceptara al Mesías como su rey. Como su rey. Y acontece que lo rechazan. Lo rechazan. Y la razón por la cual Jesús lloró sobre la ciudad es porque él sabía perfectamente que iba a ser rechazado. Y por ese rechazo, vea lo que Jesucristo profetiza, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Imagínense lo que está haciendo Jesús. 27 años más tarde, al pie de la letra, como Jesús lo declaró, viene un general llamado Tito, guiando a los ejércitos de Roma. Y la historia nos dice algo tan trágico, que entró por el mar Mediterráneo y todo judío que iba encontrando lo iba colgando en una cruz. Se cree que había cerca de 1 millón de crucificados de judíos para poder llegar al templo. Aproximadamente 1 millón de judíos. Y cuando llegó el pueblo al templo al cual había entrado Jesús en esta ocasión, la historia que se había repetido por entre el pueblo romano decían que el muro de las piedras del templo estaban pegadas con oro en lugar de mezcla. Y el pueblo pagano, ambicioso siempre, decidieron empezar a quitar piedra tras piedra y las movieran del templo. Y conforme a la expresión de nuestro Señor Jesucristo, la profecía en esta ocasión, no dejaron piedra sobre piedra. 27 años más tarde, por cuanto no conocieron el día en que el Dios creador del universo los visitó. Y ese es el problema que mucha humanidad tiene, cuando Dios viene y toca el corazón de esas personas y lo rechazan. El juicio de Dios se escribe en ese momento en contra de tal persona. El pueblo de Israel, después de 27 años más tarde, el general Tito viene y hace estos estragos y destruye la nación de Israel. Y salió el pueblo de Israel esparciéndose por todo el imperio romano, llegando a los lugares más remotos. Y por los últimos casi 2000 años, el pueblo de Israel anduvo esparcido por toda la tierra,
por una simple razón, rechazaron el Hijo de Dios cuando se presentó delante de ellos como el Rey de Israel. Por eso usted y yo, cuando recordemos estos momentos, debemos de darle gracias desde lo más profundo de nuestro corazón a nuestro Dios, porque si ellos lo rechazaron, nosotros lo abrazamos. Amén, amén. Pasó ese día. Ya al salir a las 6 de la tarde salieron del templo. Sus discípulos estaban muy tristes, muy tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque ellos sintieron que ese era el día donde ellos iban a florecer como ministerio. Y todos lo rechazaron. Jesucristo, cuando entró al templo, aquí no lo puse yo, pero entró y empezó a hacer una chicota, y agarró con la chicota, empezó a voltear las mesas de los cambios, las cajas de las palomas, los cuartitos donde estaban los animalitos, y empezó a tirar, y les dijo: el celo de la casa de mi Dios me consume. Y empezó a destruir todo lo que los religiosos habían construido como un negocio, y purificó el templo. Saliendo de allí muy tristes los discípulos, porque habían entrado con tanta alegría, con tanto gozo, esperando que el pueblo de Israel lo recibiera y lo aceptara, como lo manifestaron en el monte, en la peregrinación. Y ahora resulta que todos se volcaron contra Jesucristo, y salieron muy tristes rumbo al monte de los Olivos para volver otro día más tarde. Pero mientras salían, Pedro le dijo, los discípulos le dijeron, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, queriendo alentar el espíritu de Jesús, que de seguro lo miraron un poco triste: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, les dijo: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow, qué día tan especial, esperado por el pueblo de Israel por tantos años, cientos, miles de años, para que no aceptaran lo que el Dios creador del universo había establecido para la paz de ellos. Les invito a que le den una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y son tan amables, pónganse de pie. El próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de las primicias, y por favor no permitan que nadie les influya diciéndole que es la fiesta pagana del Easter Sunday. Es la fiesta de la resurrección, la fiesta de las primicias, ¿sí? La iglesia de Cristo tiene eso bien agarradito. Es el día que usted y yo le traemos las primicias a nuestro Dios. Su rostro inclinado, mientras el grupo pasa por acá, ahí con sus propias palabras, platique con Él unos momentos. Medite un poco que todo este proceso, todo lo que se escribió, tiene un plan divino de parte de nuestro Dios, para que nosotros también nos alegremos, nos gocemos al recordar todo lo que acontecía en cumplimiento a lo prometido por nuestro Dios. Han pasado ya los 2000 años aproximadamente, casi 2000 años de ese día. Y nos encontramos tú y yo por su infinita misericordia aquí en esta casa, dándole gracias. Tú, por la gracia de Jesús, te fue revelado, conociste el día que Dios te visitó, por eso lo aceptaste, por eso abriste tu corazón y le pidiste perdón. Si hay alguna expresión de agradecimiento o alguna petición a ese Dios que el pueblo de Israel clamaba: Señor, prospéranos ahora, yo te invito a que salgas de ese lugar y entonando esta estrofa, y si puedes venir a este altar, exprésale tu agradecimiento. El pueblo de Israel se alegró mucho en ese día, aunque por dificultad y de los líderes metió a todo el pueblo de Israel, a todos aquellos que verdaderamente lo adoraban y sabían que él era el Mesías. También entraron en ese río de destrucción a causa de las decisiones de sus autoridades. Pero tú y yo estamos aquí dándole gracias,
dándole gracias que nos escogió, nos eligió de entre las multitudes para que lo adoremos. Con esta estrofa, digámosle: algo está cayendo aquí. Yes. Abre tus labios y también conforme el canto vaya así, Es tan fuerte adelante. sobre mí. Te adoramos, Padre. Adóralo, una adoración genuina de tu parte. Mis manos levantaré. Yes. Y su gloria tocaré. Oh, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey. Algo está cayendo aquí. Oh, yes. Decláralo con tus labios, Es tan profesa esa fuerte verdad. sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Dile: Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. te adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey. Adórale. Fuerte, dilo todos. Algo está cayendo aquí. Es tan Señor. fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Dilo, algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.